Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. Detrás de la puerta. Nunca imaginé que algo tan simple como una tabla de Ouija pudiera cambiar mi vida de la manera en que lo hizo. Era una de esas noches frías de octubre, cuando la soledad se siente más pesada y los recuerdos son más vívidos. Mi abuela había fallecido hacía unos meses, y desde entonces no había un solo día en el que no pensara en ella. Me dolía no haberme despedido como quería, no haber tenido la oportunidad de decirle lo importante que era para mí. Así que, impulsada por el vacío y la curiosidad, decidí intentar contactarla. Sabía que no debía hacerlo, que era peligroso, pero el anhelo fue más fuerte que la razón. Esperé a estar completamente sola en la casa. Mis padres habían salido a una cena y no volverían hasta la madrugada. Nadie más sabría lo que estaba por hacer. Con la puerta de mi cuarto cerrada, me aseguré de que no hubiera nada que pudiera interrumpir el momento. Las luces estaban apagadas, excepto por la pequeña lámpara en mi escritorio que lanzaba sombras largas y retorcidas en las paredes. Coloqué la ouija sobre la cama y me senté frente a ella, mis dedos temblorosos apenas tocando el indicador. ¿Estás aquí, abuela? Pregunté en voz baja, apenas más que un susurro. Me sentí ridícula por unos segundos, esperando una respuesta que sabía que probablemente nunca llegaría. El silencio me envolvió, denso y, como si el aire en la habitación hubiera cambiado. Insistí. Abuela, si puedes escucharme, por favor, dame una señal. De repente, el indicador comenzó a moverse. Pensé que tal vez era mi propia mano empujándolo inconscientemente, pero el frío que recorrió mi espalda me hizo dudar. Se deslizó lentamente hacia el sí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Eres tú? Pregunté de nuevo. Pero no hubo respuesta inmediata. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido, apenas perceptible al principio, proveniente del otro lado de la puerta de mi habitación. Al principio, lo confundí con el crujido normal de la casa, pero pronto se hizo más claro. Era una voz. No como las que se escuchan en una conversación cotidiana, sino una voz profunda, rasposa, como si algo estuviera susurrando justo detrás de la puerta. María. Mi nombre. Sentí como la sangre se helaba en mis venas. Me quedé completamente inmóvil, mi respiración entrecortada. No podía ser mi madre, ni mi padre. No había nadie en casa. Pero esa voz sabía mi nombre. Tragué saliva y traté de tranquilizarme. Debía haber una explicación lógica. Quizá solo me lo estaba imaginando. Era la tensión del momento, eso debía ser. Pero entonces, la voz habló de nuevo, esta vez más clara, más cercana. Ábreme. Mi corazón comenzó a golpear contra mi pecho con tal fuerza que pensé que se detendría en cualquier momento. La voz era tan real que no podía seguir engañándome. Algo o alguien estaba detrás de esa puerta, pidiéndome que la abriera. Pero sabía que no debía hacerlo. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que, si lo hacía, no volvería a ser la misma. Abuela, ¿eres tú? Susurré con desesperación, volviendo a mirar la ouija. Pero el indicador no se movió esta vez. El silencio se apoderó de la habitación, pero la sensación de que no estaba sola se hizo más intensa. Escuché de nuevo el susurro, ahora más bajo, pero con un tono apremiante, como si lo que estuviera detrás de la puerta estuviera perdiendo la paciencia. Ábreme, María. Me levanté de la cama lentamente, sin apartar la vista de la puerta, tratando de no hacer ruido. El pánico se apoderaba de mí mientras mis piernas temblaban.
Caminé hacia la puerta, con una mezcla de terror y curiosidad enfermiza, pero me detuve a unos centímetros de la manija. No podía moverme, el miedo me paralizaba. Algo oscuro estaba al otro lado. Lo sentía. De repente, el sonido cambió. Ya no eran solo palabras, sino golpes, como si alguien estuviera golpeando la puerta con fuerza. Cada golpe retumbaba en las paredes y resonaba en mis huesos. Me tapé los oídos, pero los golpes seguían, haciéndose más y más fuertes. Ábreme, maldita sea. Retrocedí lentamente, mis ojos fijos en la puerta, esperando que de alguna manera esa cosa la rompiera en cualquier momento. Tropecé y caí al suelo, y en mi caída, la ouija se deslizó por la cama y cayó a mis pies. El indicador se movió solo, sin que lo tocara, formando palabras que nunca olvidaré. No es ella. El terror se apoderó de mí de manera insoportable. Esa cosa detrás de la puerta no era mi abuela. Nunca lo había sido. Había abierto una puerta a algo completamente diferente, algo que no podía controlar. El golpeo en la puerta continuaba, más frenético que antes, y las paredes comenzaron a vibrar. Lloraba, apenas consciente de mis propios gritos, mientras la voz detrás de la puerta se tornaba más grotesca y distorsionada. De repente, todo se detuvo. El golpeo, los susurros, la voz. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Me quedé acurrucada en el suelo, temblando. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me atreviera a levantarme, pero cuando lo hice, corrí hacia la ouija y la arrojé a la basura, decidida a no volver a tocarla jamás. Pero lo que más me aterroriza es que, aunque la tabla está destruida, las noches siguen siendo iguales. Cada vez que me quedo sola en casa, escucho los mismos golpes, los mismos susurros detrás de la puerta de mi habitación. Siempre a la misma hora. Siempre la misma voz. Siempre pidiendo que la abra. Ábreme. Sé que cometí un error que no puedo deshacer. Abrí un canal con algo que no entiendo, algo que nunca debí invocar. Y ahora, cada noche, me pregunto cuánto tiempo más podré resistir antes de que ceda y abra esa maldita puerta. Porque siento que, tarde o temprano, lo haré. Y cuando lo haga, sé que no habrá vuelta atrás. Ábreme. La presencia en los espejos. Cuando nos mudamos a la nueva casa en Guadalajara, todo parecía perfecto. Era una casa antigua, con un encanto rústico que mi madre adoraba. Los pisos de madera crujían con cada paso y las paredes tenían un aroma a tiempo y recuerdos. Mi hermana, Valeria, y yo exploramos cada rincón, pero fue ella quien encontró el ático, escondido detrás de una pequeña puerta al final del pasillo. No era más que un espacio polvoriento lleno de cajas viejas, libros olvidados y una extraña colección de objetos que los antiguos dueños habían dejado atrás. Fue allí donde Valeria encontró la tabla ouija. La vi bajar del ático con la tabla en las manos, sonriendo como si hubiera encontrado un tesoro. Mira lo que encontré, dijo emocionada. Era una ouija vieja, con bordes desgastados y letras apenas visibles por el paso de los años. Mis padres no le dieron importancia, pensaban que solo era un juego, un objeto inofensivo. Pero desde el momento en que Valeria la trajo a la sala, algo en la atmósfera cambió. El aire se sentía más pesado, y aunque no podía explicarlo, una sensación extraña comenzó a envolver la casa. La primera vez que Valeria usó la tabla, lo hizo sola en su cuarto, con la puerta cerrada. La escuché reír, hablaba en voz baja como si estuviera manteniendo una conversación. Cuando salió, le pregunté con quién hablaba. con nadie, solo estaba jugando, Respondió con una sonrisa. Pero algo en su mirada había cambiado, como si ya no fuera la misma Valeria. A partir de ese día, comenzaron las cosas extrañas. Fue en el espejo del baño donde todo empezó. Valeria me contó que, mientras se peinaba, vio a alguien detrás de ella. Una figura femenina, vestida de blanco, con el cabello oscuro y largo, observándola desde el reflejo. Se giró de inmediato, pero no había nadie.
Al principio, pensé que era una broma o que su imaginación estaba jugándole una mala pasada. Pero cada vez que volvía al baño, decía lo mismo, la mujer del espejo estaba allí, mirándola, acercándose lentamente cada vez que la veía. La situación se volvió más perturbadora con el tiempo. Los espejos comenzaron a comportarse de manera extraña. A veces, la figura aparecía durante el día, en cualquier espejo de la casa, siempre inmóvil, pero con una presencia que parecía querer cruzar el umbral. Otras veces, los reflejos parecían distorsionarse, como si no reflejaran correctamente la habitación, sino algo más. Algo del otro lado. Incluso mis padres comenzaron a notarlo, aunque nunca mencionaron ver a la figura. Solo Valeria parecía ser capaz de verla, pero yo podía sentir cómo la casa misma comenzaba a transformarse. Una noche, escuché ruidos provenientes del cuarto de Valeria. Al abrir la puerta, la vi sentada frente al espejo, como hipnotizada, mirando su propio reflejo. Pero lo que más me aterrorizó fue que, en el espejo, no estaba sola. La figura femenina estaba justo detrás de ella, sonriendo con una expresión retorcida, como si hubiera estado esperando ese momento. Grité su nombre y Valeria salió de su trance, pero no me atreví a contarle lo que vi. No quería asustarla más. Los días siguientes fueron un infierno. Valeria ya no dormía, decía que la mujer la llamaba desde el espejo, susurrándole que viniera, que cruzara hacia el otro lado. Los espejos comenzaron a moverse por sí solos, girándose ligeramente o reflejando cosas que no estaban en la habitación. Incluso durante el día, la luz del sol no podía disipar la oscuridad que se sentía en la casa. Mis padres pensaban que Valeria estaba pasando por una fase, pero yo sabía que algo terrible estaba sucediendo. La tabla Ouija había desencadenado algo que no podíamos controlar. Una tarde, decidí buscar la Ouija. Estaba convencido de que destruirla podría detener todo esto. Subí al ático donde la había encontrado por primera vez. Pero cuando abrí la pequeña puerta, me quedé helado. La tabla ya no estaba en el rincón donde la había dejado. Desesperado, bajé corriendo a la sala y encontré a Valeria frente al espejo de nuevo, con la tabla en sus manos. Esta vez, la mujer del reflejo no estaba solo detrás de ella. Se estaba acercando, con una mano extendida hacia Valeria, como si estuviera a punto de jalarla hacia el cristal. Corrí hacia mi hermana, pero justo cuando estaba por alcanzarla, las luces de la casa parpadearon y el espejo se quebró en 1000 pedazos. Valeria cayó al suelo, inconsciente. Los cristales cubrían el suelo, y en ellos pude ver el reflejo de la mujer, sonriendo desde las grietas del vidrio roto. Desde ese día, los espejos en nuestra casa están cubiertos. No nos atrevemos a mirarlos directamente. Valeria ha cambiado desde aquel incidente, su mirada siempre parece perdida, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en ese espejo. He intentado tirar la tabla Ouija, pero siempre vuelve, como si algo la trajera de regreso. Ahora, cada vez que paso por un espejo, evito mirar. Sé que, si lo hago, veré a la figura, esperando, acechando. Siento que aún quiere a Valeria, que la llama desde el otro lado. Y lo peor es que, a veces, escucho a mi hermana murmurar su nombre, como si estuviera respondiendo. No sé cuánto tiempo podremos resistir, pero una cosa es clara, la Ouija no solo despertó a un espíritu, abrió una puerta que nunca debió ser tocada. Y temo que, algún día, esa puerta se cierre, con Valeria del otro lado. ¿Te gustan los relatos de terror? Entonces, este es tu lugar. Suscríbete, deja tu like y comparte para que más personas se unan a nuestra comunidad. La sesión que nunca terminó. Recuerdo el día que todo comenzó como si fuera ayer. Habíamos planeado una tarde de aventuras entre amigos, algo para romper la monotonía de nuestras vidas en la Ciudad de México. La idea surgió de manera casual, mientras hablábamos en un parque cerca de nuestras casas, usar una tabla Ouija en una casa abandonada que había estado en ruinas desde hace años.
La mayoría de nosotros no creía en esas cosas, pero algo en la propuesta despertó una mezcla de curiosidad y miedo en todos. Era esa típica mezcla de adrenalina adolescente, el tipo de cosa que sabes que deberías evitar, pero que al mismo tiempo sientes una atracción incontrolable. La casa estaba en una esquina oscura, una construcción antigua y enmohecida que había estado vacía por lo que parecían décadas. Las ventanas estaban rotas, la pintura de las paredes descascarada y la vegetación crecía salvajemente a su alrededor. Nos aventuramos dentro al anochecer, con linternas en mano y la tabla ouija en una mochila vieja que Rodrigo había traído. El aire dentro del lugar era pesado, como si la casa misma respirara una atmósfera cargada de siglos de abandono. Nos acomodamos en lo que parecía haber sido la sala principal. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y el eco de nuestros pasos resonaba en el silencio. Rodrigo, el más valiente del grupo, sacó la tabla y la colocó en el centro de un círculo que formamos. No hay que tomarse esto a la ligera, dijo alguien, pero todos reímos nerviosamente, tratando de ocultar el miedo que realmente sentíamos. Encendimos velas y pusimos nuestras manos en el indicador. Las primeras preguntas fueron inofensivas. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? Durante los primeros minutos, la tabla permaneció inmóvil, y nos reímos entre nosotros, convencidos de que solo estábamos perdiendo el tiempo. Pero entonces, el indicador comenzó a moverse lentamente. De la nada, se deslizó hacia la palabra sí. El ambiente cambió de inmediato. Nos quedamos en silencio, mirándonos entre nosotros. ¿Quién eres? Preguntó Rodrigo, su voz temblorosa. La tabla comenzó a deletrear un nombre, Santiago. No conocíamos a nadie con ese nombre. La sensación de inquietud en la sala creció, y cada sonido que venía de la casa, el crujido de las paredes o el susurro del viento, nos hacía saltar. Preguntamos más cosas, pero las respuestas eran vagas, confusas. Algo no cuadraba, pero el miedo nos mantenía pegados a la tabla. Finalmente, decidimos que habíamos tenido suficiente. Rodrigo dijo en voz alta: Nos despedimos, adiós. Movimos el indicador hacia la palabra Dios, pero la tabla no respondió. Lo intentamos de nuevo. Nada. Creo que ya está, dije, tratando de sonar seguro, aunque en el fondo había una sensación creciente de incomodidad. Recogimos nuestras cosas y nos fuimos sin más preámbulo, contentos de haber terminado con la experiencia. Pero mientras caminábamos de regreso, algo no se sentía bien. Era como si la oscuridad de la noche nos estuviera envolviendo, susurrando algo que no podíamos entender. La primera vez que noté que algo estaba mal fue esa misma noche. Estaba acostado en mi cama, intentando dormir, cuando escuché un golpe en la ventana. Al principio lo ignoré, pensando que era el viento. Pero el sonido persistía, un golpe suave, pero constante, como si alguien estuviera llamando a la ventana. Me levanté, con el corazón acelerado, y miré hacia afuera. No había nada, solo la calle vacía y el reflejo de mi propia cara en el cristal. Los días siguientes fueron aún peores. Durante las noches, comencé a ver sombras moviéndose en los rincones de mi habitación, sombras que no pertenecían a nada visible. Al principio pensé que estaba alucinando, que mi mente me jugaba una mala pasada por la experiencia con la tabla. Pero luego, las sombras empezaron a seguirme. En la escuela, en la calle, incluso en la casa de mi abuela cuando fui a visitarla. Sentía una presencia constante, algo que estaba ahí, siempre al acecho, siempre en silencio. Mis amigos empezaron a contarme historias similares. Rodrigo escuchaba golpes en su puerta todas las noches, y cuando la abría, no había nadie. Carla vio una figura parada al pie de su cama una madrugada, una figura que desapareció en cuanto encendió la luz. Todos estábamos aterrorizados, pero ninguno de nosotros quería admitirlo abiertamente. Nos comunicábamos por mensajes, intentando racionalizar lo que nos estaba pasando. Es solo nuestra imaginación, nos decíamos unos a otros, pero en el fondo sabíamos que había algo más.
Un día, mientras estaba solo en mi casa, decidí investigar más sobre lo que habíamos hecho. Busqué en internet sobre las reglas de la Ouija y lo que encontré me heló la sangre. Resulta que si no te despides correctamente del espíritu, la sesión nunca termina. El espíritu puede quedarse atrapado en nuestro mundo, siguiéndote, acechándote, hasta que logre lo que quiere. El pánico me invadió. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que había pasado. Nunca nos despedimos correctamente. De alguna manera, habíamos dejado la puerta abierta para que Santiago, o lo que fuera que habíamos contactado, se quedara con nosotros. Esa noche, intenté dormir con las luces encendidas, pero los golpes en la ventana regresaron, más fuertes que nunca. La sensación de ser observado era tan intensa que me paralizó. Sentía que algo estaba en mi cuarto, respirando en mi nuca. Mis amigos y yo nos reunimos al día siguiente, desesperados por encontrar una solución. Decidimos regresar a la casa abandonada, convencidos de que teníamos que completar la sesión. Fuimos al anochecer, nuestras caras pálidas de miedo. Al entrar, el aire era aún más pesado que la última vez. Colocamos la tabla Ouija en el suelo y, con manos temblorosas, comenzamos a mover el indicador. Nos despedimos, adiós, dije con voz quebrada. El indicador se movió lentamente, como si algo invisible lo empujara hacia la palabra. Adiós. En ese momento, las velas parpadearon y una corriente fría recorrió la sala. Sentí una presión en el pecho, como si algo se hubiera soltado. Nos fuimos de allí lo más rápido posible. Desde entonces, los golpes cesaron y las sombras dejaron de seguirnos. Pero a veces, cuando estoy solo, aún siento esa presencia, como un eco distante de lo que ocurrió. Me pregunto si alguna vez estaremos realmente libres de él, de Santiago. La sesión pudo haber terminado, pero algo me dice que él siempre estará ahí, en algún lugar entre nuestro mundo y el suyo, esperando. El susurro inquebrantable. Nunca creí que jugar a la Ouija con Daniel aquella noche cambiaría todo. Era solo una tarde tranquila en mi habitación, en Puebla. No teníamos planes grandes, así que, entre risas y bromas, propuse sacar la Ouija que había comprado hacía unos meses. Daniel aceptó con una sonrisa despreocupada. No éramos supersticiosos y habíamos escuchado historias, pero jamás imaginamos que algo así nos podría pasar. Nos sentamos en el suelo de mi cuarto, justo frente a la cama, iluminado solo por la luz tenue de mi lámpara de escritorio. El ambiente era cómodo, casi cálido. La tabla de Ouija estaba desgastada, pero aún legible. Colocamos nuestros dedos sobre el puntero, riéndonos de lo tonto que nos veíamos. Al principio, solo nos lanzábamos preguntas triviales y absurdas. ¿Quién va a ganar el próximo partido de fútbol o a quién le gusta más la pizza? Nada serio. El puntero no se movía, tal como esperábamos. Después de un rato, Daniel me miró con una chispa de picardía en los ojos. Vamos a hacer algo un poco más interesante, sugirió. Su tono me hizo sonreír, pero no pude evitar un pequeño nudo en el estómago cuando lo escuché decir en voz alta: ¿hay alguien aquí con nosotros? Esperamos unos segundos, sin apartar la vista del puntero. No pasó nada. Reímos nuevamente, aunque esta vez con una ligera incomodidad. La habitación estaba en silencio absoluto, salvo por nuestras respiraciones. Quizá lo estamos haciendo mal, bromeé, intentando aligerar el ambiente. Pero, justo cuando estábamos a punto de levantarnos y dejar el juego, algo cambió. Un susurro. Bajo, casi imperceptible al principio, pero claro. Venía de ninguna parte y, a la vez, de todas partes. Parecía acariciar el aire alrededor de nosotros, haciendo que la piel se me erizara. Me quedé helada, mirando a Daniel para ver si también lo había escuchado. Su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par confirmaron que no era mi imaginación. ¿Escuchaste eso?, preguntó en un murmullo, como si hablar más alto pudiera invocar algo.
Asentí lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. No éramos capaces de descifrar lo que decía el susurro, pero estaba allí, tangible, como si alguien nos hablara directamente al oído. Intentamos ignorarlo al principio. Nos levantamos, guardamos la ouija en su caja y tratamos de seguir la noche como si nada hubiera pasado. Pero el susurro no desapareció. Se quedó con nosotros, como una presencia invisible que no podíamos sacudir. Esa noche, cuando Daniel se fue a su casa, lo seguí escuchando en mi cuarto, suave, como un aliento en mi nuca. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que fuera solo mi mente jugando trucos. Pero al día siguiente, fue peor. Daniel me llamó temprano, su voz tensa. El susurro sigue aquí, Dijo sin necesidad de explicar más. Lo había escuchado en su casa, igual de persistente, igual de cercano. No sabíamos qué hacer. Al principio pensamos que tal vez con el tiempo se iría, pero el susurro solo se hacía más constante. Estaba presente en cada rincón de nuestras vidas. Lo oíamos mientras hablábamos, cuando intentábamos estudiar, e incluso en nuestros sueños. No importaba si estábamos juntos o separados, ese sonido maldito nos seguía. Cada vez que intentábamos ignorarlo, se volvía más insistente. Una noche, mientras cenábamos en mi casa, ambos escuchamos claramente cómo el susurro pronunció nuestros nombres. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo era posible que algo invisible pudiera tener tanto control sobre nosotros? Ya no era solo un susurro lejano, ahora era una presencia palpable que parecía observarnos, acecharnos. La relación entre Daniel y yo comenzó a deteriorarse. No podíamos dormir bien, el estrés y el miedo nos consumían. Cada conversación terminaba en discusiones sin sentido, como si el susurro no solo invadiera nuestros oídos, sino también nuestras mentes. Daniel empezó a pasar menos tiempo conmigo, diciendo que no podía soportar el constante zumbido en su cabeza. Yo tampoco estaba mejor. En casa, cada sombra parecía esconder algo, cada rincón oscuro susurraba promesas inquietantes. Mi propia habitación, que siempre había sido un refugio, se convirtió en un lugar lleno de tensión, como si algo me estuviera observando constantemente. Intentamos deshacernos de la ouija. La llevamos a una iglesia, rezamos, intentamos quemarla. Pero el susurro no desapareció. Era como si, al hacer esa pregunta inocente aquella noche, hubiéramos abierto una puerta que no podíamos cerrar. Una noche, semanas después de que todo comenzó, el susurro se volvió más claro. No solo eran murmullos sin sentido. Decía algo específico. No han terminado, repetía una y otra vez. Cada vez más fuerte, cada vez más insistente. No entendíamos a qué se refería hasta que Daniel recordó algo. Nunca nos despedimos. Nunca cerramos la sesión. Dejamos la ouija sin decir adiós, sin cortar el contacto. Nos reunimos en mi habitación una última vez. Con temor y desesperación, sacamos la ouija nuevamente. No había velas esta vez, ni risas nerviosas. Solo miedo. Con las manos temblorosas, colocamos los dedos sobre el puntero y, con la voz entrecortada, Daniel dijo, adiós. El susurro se detuvo de inmediato. El silencio que siguió fue tan absoluto que me dolieron los oídos. Miré a Daniel, y su expresión reflejaba el alivio y el miedo que ambos sentíamos. Habíamos cerrado la puerta, pero las cicatrices de esa experiencia permanecieron. Aunque ya no escuchábamos el susurro, siempre quedaba la sensación de que algo nos estaba observando, esperando. Nunca más volvimos a tocar una ouija. No hablé de ello con nadie más, y Daniel y yo nos distanciamos. Quizás fue el miedo, o quizás algo más oscuro, pero la presencia que habíamos liberado esa noche cambió nuestras vidas para siempre. No dejes que el miedo te detenga. Suscríbete, deja tu like y comparte para que juntos exploremos lo que acecha en la oscuridad. El juego que liberó la tormenta. La noche en que decidimos sacar la ouija fue una de esas que parece perfecta para historias de terror.
La tormenta eléctrica rugía sobre el pequeño pueblo en Veracruz, el viento azotaba las ventanas de la casa de mi abuela y el sonido de la lluvia golpeando el techo nos envolvía. Mis primos y yo estábamos aburridos, encerrados por la lluvia, y la idea de hacer algo emocionante nos llevó a buscar algo que rompiera la monotonía. ¿Qué tal si jugamos a la Ouija? Propuso mi prima Mariana, con una sonrisa que parecía desafiar la oscuridad. Era una tabla vieja que habíamos encontrado en el desván de mi abuela durante las vacaciones de verano del año anterior, pero nunca nos habíamos atrevido a usarla. Esta vez, la tormenta parecía darnos el impulso necesario para probarlo. Nos sentamos en círculo en el salón, con las luces titilando ocasionalmente por las fallas en la corriente eléctrica. Las velas que encendimos proyectaban sombras largas y oscilantes en las paredes, haciendo que la atmósfera se volviera cada vez más densa. El tablero de Ouija estaba colocado en el suelo, y aunque todos intentábamos bromear para calmar los nervios, había una tensión palpable en el aire. Los truenos retumbaban en la distancia mientras cada uno de nosotros colocaba un dedo sobre la planchette. Comenzamos con las preguntas típicas y tontas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Cómo te llamas? Al principio, la planchette se movía lentamente, pero era evidente que algunos de mis primos estaban haciendo trampa, moviéndola con suavidad para asustarnos. Reímos nerviosamente, pero conforme los minutos pasaron, algo cambió. El aire en la habitación se volvió más frío, y la sensación de burla que habíamos mantenido se desvaneció. La planchette comenzó a moverse más rápido, pero esta vez, ninguno de nosotros estaba tocándola. Nos quedamos inmóviles, mirándonos los unos a los otros en un pánico silencioso. Los ojos de mi prima Laura se abrieron de par en par. No estoy haciendo nada, lo juro, murmuró con voz entrecortada. Antes de que pudiéramos reaccionar, las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad. Los relámpagos iluminaban la sala en flashes cegadores, y cada vez que las luces volvieron a encenderse, las sombras en las paredes parecían moverse de forma extraña. La electricidad en el ambiente se sentía pesada, como si algo más estuviera presente con nosotros en esa habitación. Nadie decía una palabra, pero todos lo sentíamos. La planchette se movió rápidamente por el tablero, formando palabras que ninguno de nosotros entendía. Los movimientos eran erráticos, como si algo invisible estuviera jugando con nosotros. De repente, la tabla se deslizó violentamente hacia un lado, alejándose de nuestras manos, y los truenos resonaron tan fuerte que las ventanas vibraron. La tormenta afuera parecía estar sincronizada con el caos que comenzaba a desatarse en el interior. Ya basta, gritó mi primo Andrés, pero antes de que pudiéramos siquiera pensar en cómo hacerlo, las velas se apagaron de golpe. Quedamos sumidos en una oscuridad completa, solo iluminados por los relámpagos que iluminaban el exterior de la casa. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. De alguna manera, conseguimos encender las luces nuevamente, pero cuando lo hicimos, la planchette estaba en el centro del tablero, inmóvil. Decidimos no intentar más, cerramos la sesión apresuradamente sin decir palabra y guardamos la Ouija en una caja, escondiéndola en el armario. Todos estábamos convencidos de que la tormenta, la electricidad en el aire y nuestra propia ansiedad habían jugado con nuestros sentidos. Sin embargo, los días que siguieron fueron extraños. En la casa de mi abuela, comenzaron a pasar cosas que no podíamos explicar. Los objetos se movían solos. Un día, el reloj de la cocina cayó sin motivo aparente. En otra ocasión, los libros de la estantería del estudio fueron encontrados en el suelo, como si alguien los hubiera arrojado. Pero lo peor fue cuando comenzamos a escuchar pasos en los pasillos por la noche, como si alguien caminara descalzo por la casa, a pesar de que todos estábamos en nuestras camas. Mi abuela, que había vivido en esa casa toda su vida, no tardó en notar que algo no estaba bien. Se quejaba de que las puertas se cerraban solas y de que sentía una presencia en el aire, algo que no había experimentado en todos sus años en esa casa. Aunque no le contamos sobre la Ouija, era evidente que algo había cambiado después de esa tormentosa noche.
Lo más inquietante fue cómo afectó a la familia. Lo que antes era un ambiente alegre y lleno de cariño comenzó a volverse tenso. Mis primos, que siempre habían sido inseparables, comenzaron a pelear por cosas insignificantes. La ira y la frustración parecían fluir sin razón aparente, como si algo invisible estuviera sembrando discordia entre nosotros. Mi abuela se volvía cada vez más reservada, casi como si temiera lo que estaba ocurriendo. Un día, no pude soportarlo más. Les conté a mis primos lo que pensaba, que habíamos liberado algo durante nuestra sesión de Ouija, algo que no entendíamos. Ellos, por supuesto, trataron de reírse de la idea, pero sus rostros pálidos decían otra cosa. Todos sentíamos lo mismo, aunque no queríamos admitirlo. Finalmente, decidimos que debíamos hacer algo. Nos reunimos nuevamente, esta vez con la abuela, y trajimos de vuelta la Ouija. En lugar de jugar, intentamos pedir perdón, intentar cerrar cualquier puerta que hubiéramos abierto. No éramos expertos en nada de esto, pero con velas encendidas y oraciones susurradas, suplicamos que nos dejaran en paz. Después de esa noche, las cosas comenzaron a calmarse, pero la sensación de que habíamos despertado algo nunca desapareció del todo. Los objetos dejaron de moverse, pero los recuerdos de esos días de caos permanecieron en nosotros como una sombra persistente. Nunca volvimos a tocar la Ouija. Y cada vez que escucho una tormenta eléctrica, no puedo evitar sentir que, en algún lugar, ese algo sigue esperando, acechando, listo para ser despertado una vez más.
El tablero maldito. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la curiosidad o simplemente un impulso que no pude controlar. Había ido al mercado de pulgas de Monterrey con unos amigos buscando cosas para decorar mi cuarto. Entre montones de objetos viejos y polvorientos, algo llamó mi atención. Era una ouija, desgastada por el tiempo, con marcas apenas visibles y un color oscuro que me resultaba inquietante. El vendedor me dijo que era antigua, una reliquia, como si quisiera convencerme de su autenticidad. Sin pensarlo demasiado, la compré. Los demás me dijeron que estaba loco, que esas cosas no debían tomarse a la ligera, pero en el fondo no creía que fuera más que un trozo de madera sin importancia. Esa noche, nos reunimos en mi casa para probarla. Decidimos hacer una sesión rápida, más por diversión que por otra cosa. Nos sentamos en círculo en el suelo de mi cuarto, con la luz tenue y la ouija en el centro. Al principio, nada pasó. Hicimos las preguntas típicas. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? El indicador no se movió ni un milímetro. Mis amigos empezaron a reírse, burlándose del tablero y de mí por haber gastado dinero en algo tan inútil. Después de unos minutos de silencio incómodo, decidimos dejarlo y salir a tomar algo. Guardé la tabla en el armario y me olvidé de ella por completo. Pero a la mañana siguiente, algo estaba mal. Desperté y, al abrir el armario, encontré la ouija completamente quemada, como si hubiera sido devorada por las llamas. Lo más extraño es que no había ningún rastro de fuego en mi cuarto, ningún olor a quemado. Solo la tabla, ennegrecida, carbonizada en algunos lugares, pero sin ningún signo de haber causado un incendio. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No le dije a nadie, no quería que mis amigos pensaran que estaba loco. Esa noche fue la primera vez que tuve la pesadilla. En el sueño, estaba en mi cuarto, tal como estaba en la realidad, pero la atmósfera era diferente. Las sombras se alargaban más de lo normal y el aire estaba pesado, como si algo o alguien estuviera observándome. De repente, sentí una presencia en la esquina de la habitación. Al principio, solo era una sombra, algo indefinido, pero con cada segundo que pasaba, tomaba forma. Era una figura alta, oscura, sin rostro. Se movía lentamente hacia mí, como si flotara en lugar de caminar, y aunque intentaba moverme, mi cuerpo estaba paralizado. Justo cuando estaba a punto de tocarme, desperté, empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Quise deshacerme de la tabla inmediatamente, pero algo me detuvo. No sé si fue el miedo o simplemente la duda. La guardé de nuevo, esta vez en una caja, y la dejé en el fondo del armario. Pensé que eso sería suficiente, que las pesadillas eran solo producto de mi imaginación. Me equivoqué. Las noches siguientes fueron iguales, con la misma figura oscura, cada vez más cercana. Intentaba convencerme de que eran solo sueños, pero cada mañana, al despertar, algo más extraño ocurría en la casa. Las luces se apagaban solas, los electrodomésticos fallaban, y en una ocasión, los cuadros de la sala amanecieron tirados en el suelo, como si alguien los hubiera arrancado con fuerza. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí deshacerme de la tabla. La llevé a un basurero lejos de mi casa y la arrojé sin mirar atrás. Pensé que con eso acabaría todo, que la maldición o lo que fuera que estaba ocurriendo terminaría. Pero esa noche, las cosas empeoraron. Me desperté a mitad de la madrugada con el mismo escalofrío que había sentido en los sueños, pero esta vez estaba despierto. Miré hacia la esquina de mi cuarto, y ahí estaba, la figura oscura, inmóvil, mirándome sin ojos, sin rostro. No era un sueño. Estaba ahí, en mi cuarto. Sentí el aire escaparse de mis pulmones, el miedo me paralizaba, y cuando por fin pude moverme, salí corriendo de mi habitación, bajé las escaleras y me encerré en el coche. No volví a entrar hasta que amaneció. A la mañana siguiente, volví al cuarto. La ouija estaba de vuelta en el armario, intacta, como si nunca la hubiera tirado. Me quedé mirándola,
el pánico inundando cada fibra de mi ser. No tenía explicación para lo que estaba ocurriendo. Intenté deshacerme de ella de nuevo, esta vez quemándola en el patio trasero. Prendí el fuego y observé cómo las llamas la devoraban. Por un momento, sentí alivio, pero tan pronto como el último pedazo se convirtió en cenizas, el viento comenzó a soplar, fuerte y frío, arrastrando las cenizas hacia mí, cubriéndome de ese polvo oscuro. Esa noche, los golpes comenzaron. Primero en la puerta, luego en las ventanas, siempre a la misma hora, las 3 de la mañana. Los escuchaba moverse de una habitación a otra, como si alguien caminara por la casa, pero cada vez que revisaba, no había nadie. El aire se sentía denso, cargado de una presencia que no podía ver, pero sabía que estaba allí. Mis amigos se alejaron de mí, ya no querían venir a mi casa, decían que se sentía extraña, que algo no estaba bien. Ahora, cada noche, la figura está ahí, en la esquina de mi cuarto, observándome. Ya no solo en sueños, sino en la realidad. He intentado deshacerme de la tabla una y otra vez, pero siempre vuelve, y cada vez que lo intento, algo peor sucede. Siento que estoy atrapado, como si esa maldita ouija me hubiera condenado a una existencia donde nunca estaré solo, donde siempre estaré siendo vigilado, acechado. Sé que hice algo mal. No sé si fue la sesión o simplemente el hecho de haber traído ese objeto maldito a mi casa, pero ya no importa. Ahora, solo me queda esperar. Porque cada día, la figura está más cerca,